Llevamos ya aproximadamente un año que si estamos ya aplicando inteligencias artificiales más focalizadas en el mundo jurídico y mínimo 2 horas por persona nos está ahorrando. Vale, estabas diciendo 2 horas, entiendo, a la semana, ¿no? No, 2 horas al día. ¿Al día? Sí, Dos sí, horas sí, al sí. día. O sea, 2 horas al día de ahorro por abogado. Tema de preparación de procedimientos judiciales, creo que también nos supone un ahorro importante, o creo que nos va a suponer un ahorro importante porque estamos viendo que cada día las referencias jurisprudenciales son más acertadas. Y Mm. en cuanto a análisis general de situaciones, el ahorro es exponencial. O sea, planteamientos estratégicos que hablamos con clientes, desde el punto de vista nuestro jurídico, alinearnos con el cliente, de lo que quiere hacer el cliente, para nosotros es un gran ahorro de tiempo el estar ahí con ellos. Hoy el junior está usando IA para búsqueda, resúmenes, etcétera. ¿Te preocupa que dejen de aprender? Yo creo que la IA, el becario lo va a eliminar. El junior necesariamente tiene que tener unas habilidades en el manejo de este tipo de herramientas. Entonces, un gran expediente académico sin saber de manejar este entorno te va a dejar un poco cojo. Pero sí este junior y todos, pero especialmente el que se incorpora al mercado de trabajo ahora, debe tener habilidades para manejar la inteligencia artificial y apoyarse en ella. ¿Estáis mirando en la selección de abogados, estáis poniendo ese requisito, mirando eso a fondo, digamos, esa habilidad de esa persona que quiere entrar, que no solo sepa lo más básico de los prompts, sino que sepa manejarse, lo estáis, digamos, requiriendo? Y aquello de conocimientos de ofimática Sí. y internet básico y tal, ya no vale. David es abogado especializado en Derecho Tecnológico y en Protección de Datos. Es el socio director y cofundador de The Juris Legal Partners. Es también socio director de Soluteca. Ha estado en el Banco de Santander y en otros puestos. Y si te parece, David, preséntate en 2 minutos. Cuéntanos primero tu etapa anterior a los despachos y ahora vamos Ujú. al tema de los despachos. Sí, hola. Buenos días, Alejandro. Pues una breve reseña de mi trayectoria. Básicamente, antes de mi paso al ejercicio activo de la abogacía, trabajé en dos multinacionales de recursos humanos. Posteriormente, como te referías, en Banco Santander, donde estuve una larga etapa en distintos puestos, siempre vinculado al mundo de la empresa al mundo de la banca de negocios, y pasando por departamentos de comités de riesgos, grandes empresas, comercio exterior y algún proyecto que fue lo que me llevó al mundo del ejercicio y de la tecnología, algún proyecto que se realizó en una época de fusiones bancarias, donde la banca quiso intervenir en el mundo nuevo que en ese momento se abría con Internet y eso me llevó pues a dar el salto a lo que hago ahora mismo. Muy bien. Cuéntanos entonces sobre De Juris y sobre Soluteca. Ujú. Soluteca, empezamos por Soluteca, que fue digamos, el paso inicial. Es un despacho que lo fundamos en el año 2010, a principios del año 2010, pues un poco en respuesta a lo que venía haciendo anteriormente, eh, que como te digo, pues en la banca es donde vi la posibilidad de que Internet iba a ser mucho más que un simple medio de comunicación y podía ser una plataforma para el desarrollo de negocios. Entonces, Sudeca es un despacho donde se combina las áreas jurídicas propiamente del derecho con la aplicación a nuevos modelos de negocio donde la base tecnológica es la fundamental. Posteriormente creamos The Juris como una necesidad más tradicional en el mundo de jurídico, pues, lo que se entiende como un despacho de abogados eh, focalizado en la empresa, pero que también se dedica no solo al asesoramiento, sino pues, a temas procesales y de defensa jurídica. Y es el clásico despacho, aunque la base mía es la tecnología, pues la necesidad también de la resolución de los conflictos o del asesoramiento ya donde los tribunales están de por medio, pues me llevó a crear The Juris. Un despacho un poco más tradicional y uno un Sí. poco más innovador, ¿no? Si no te Sí, estoy podemos decir entendiendo que mal. Suteca es más bien más hacia una consultora Vale. de derecho focalizado en la tecnología y de Juris es el despacho de negocios del mundo de la empresa en el plano tradicional. Muy bien.
¿Cuántos sois en cada uno? O en total, cuántos abogados sois? No somos muchos, en total somos 6 abogados, luego tenemos distintas colaboraciones. Empezamos al principio contratando pues, abogados, pero al final nos han resultado mejor, más que las contrataciones, las colaboraciones especializadas por materias. Bueno, ahora comentamos el tema. Y coincidimos tú y yo en la primera promoción del máster de Derecho Wow. Digital, Innovación y Tecnología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Que Madrid. fue, que fue épico. ¿Cómo recuerdas aquella primera promoción? Bueno, pues la verdad que con mucho cariño, con muy buenos recuerdos, mantengo muy buenas relaciones de aquella época. Nos tocó bueno, fuimos los pioneros en ese temario que salía en ese momento y también tuvimos la suerte o la desgracia de que nos pilló la pandemia de por medio y aquello fue un escándalo del salto de ir a clase a estar parados y retomar pues toda la carga lectiva a través de medios tecnológicos que el propio Colegio de Abogados se tuvo que adaptar en cuestión de un mes para poder continuar con el curso. La verdad que fue un poco caótico, pero bueno, resultó intenso y interesante y para mí muy provechoso. Desde luego, es una de las mejores cosas que he hecho a nivel formativo. Bueno, sí, yo me acuerdo de esa etapa de la preparación, incluso del máster, de cómo era el enfoque, de cómo tenía que ser, y efectivamente el COVID lo puso todo patas arriba. En aquel momento lo de las clases online no estaba tan avanzado como ahora, claro, estaba todo pensado para que fuera presencial. Sí. Verdad que fue un momento que nos descolocó, pero tenía todo el sentido, era un máster de Derecho Sí, Digital, sí, sí. innovación y tal, con lo cual la tecnología tenía que aparecer y Hubo que apareció. innovar, aunque fuese seguramente. Bueno, tengo que pedir perdón por mi voz, que veis que está hecha una patata, pero es que la celebración del Mundial ha sido más intensa de lo que pensaba, entonces hoy me veréis un poco más apagado, simplemente porque no tengo mucha voz, así que perdona David y perdona el resto, pero bueno, seguimos con la charla. Tú has pasado por el sector financiero, lo estábamos Ujú. comentando hace un momento, donde las decisiones se toman con datos y comités, etcétera. Ujú. ¿Aplicas esa misma lógica a la hora de decidir si adoptas una herramienta de inteligencia artificial en tu despacho? Sí, en parte sí. No completamente. El foco de la banca es una operación de riesgo para la banca, o sea, para graduar si la concesión de un riesgo, como se llama internamente, cumple unos parámetros de seguridad y de rentabilidad para la entidad. Eso lo aplico igualmente después para todos los ámbitos de mi carrera profesional. Y para la innovación tecnológica también, yo no soy muy early adopter, o sea, intento analizar un poco la situación de lo que está surgiendo, analizar las distintas opciones y a partir de ahí, si esa aplicación, esa tecnología o la aplicación de esa tecnología la veo beneficiosa, si analizo ya sobre un coste, resultado o aportación de mejorar de procesos. Intento no volverme loco con adoptar o intentar adoptar lo último que sale. ¿Vale? Eso también posiblemente me viene de la época de la evaluación de riesgo, donde hay que ser innovador con prudencia. Oye, y en el tema de la IA, ¿cuántas horas a la semana o al mes, si es que lo has estimado, crees que os ahorra la IA para ti y para el equipo? Pues sí lo tenemos estimado, sobre todo porque nos está abriendo la posibilidad a analizar las cosas con más tranquilidad. Yo creo que por persona empezamos un poco sin saber muy bien si nos valía o no nos valía. Bueno, de hecho al principio decidimos que no nos valía. Digo, al principio, pues bastante prisa, que en principio es hace 2 años, vamos. No nos estamos remontando a hace 30. Pero Sí. al principio vimos que no, que era más riesgo que no, la línea que te está diciendo antes, era más riesgo que beneficio por los errores
que en el mundo jurídico observábamos que las inteligencias generalistas provocaban a nivel de referencias jurisprudenciales, de propios artículos, de tomar referencias fuera del ordenamiento jurídico español. O sea, que te encontrabas con referencias cuando consultabas, analizabas un caso que, pues, que está muy bien, pero era de Colombia. Entonces, aquí no aplica, ¿no? Entonces, tener que limpiar inicialmente toda esa información o esa aportación de inteligencia artificial, vimos que era más una carga, pero como esto va a tal velocidad, llevamos ya aproximadamente un año que si estamos ya aplicando inteligencias artificiales más focalizadas en el mundo jurídico, y mínimo 2 horas por persona nos está ahorrando. Incluso te diría que a veces más. Ahora estamos haciendo una técnica, o estamos intentando hacer una aplicación de inteligencia artificial que es en análisis de procesos judiciales, donde estamos evaluando si nos es mayor carga de trabajo o no. Creo que es afinar. Tenemos que ir afinando, pero creo que también nos va a ayudar a preparar procedimientos judiciales. Vale. Vale, estabas diciendo 2 horas, entiendo, a la semana, ¿no? No, no, 2 horas al día. ¿Al día? Sí, Dos sí, horas sí, al sí. día. Sí, Vale, vale, sí, vale. sí, O sea, 2 horas al día de ahorro por abogado. sí, sí, sí. Bueno, eso es un ratio que está muy bien. Ahí están saliendo reportes, es verdad que de hace más tiempo, pero hablan de 4 o 5 horas a la semana. Desde el punto de vista de lo que son consultas jurídicas, ahí notamos un ahorro de tiempo exponencial por sacar el contexto rápidamente, poder consultar fuentes y poder responder de forma pues cuasi inmediata cualquier consulta en el mismo día que se nos plantea y agilizar mucho cualquier trámite respecto a esa consulta. En cuanto a otras facetas, análisis de contratación. El análisis de contratación tenemos una dicotomía. Por una parte tenemos un gran ahorro de tiempo para nosotros en cuanto al análisis de lo que tenemos que regular en esos contratos. Y por otro lado, tenemos una carga de trabajo extra que nos ha obligado, unas cuestiones que nos ha obligado también a ser cada día más intensivos en el uso de inteligencia artificial, es el motivo de que la base de nuestros clientes son tecnológicos. En gran parte tienen un negocio basado en la tecnología. Y algunos de ellos pues son auténticamente consumidores exponenciales de inteligencia artificial. Entonces, por ese lado nosotros luchamos contra la inteligencia artificial. O sea, somos revisados cualquier cuestión que se nos consulte o que se nos plantee o nos viene ya planteada por inteligencia artificial o se nos revisa con inteligencia artificial. Con lo cual, si no tenemos inteligencia artificial, esto no es tanto un ahorro de tiempo, es una lucha de tener las mismas armas en los dos lados. Entonces, si no tuviésemos inteligencia artificial, estaríamos muertos, porque es imposible luchar contra alguien que mete en un análisis de ChatGPT pues 4 o 5 cosas que le puedes haber planteado y te devuelve 40 o 50 folios de contestación con una inteligencia artificial. Si tú no tienes el mismo arma, pues difícil va a ser que puedas desgranar que ese planteamiento que te hace el cliente tiene sentido o no tiene sentido. Muchas veces tiene sentido y otras veces no tiene ninguno. Entonces, ahí no es un ahorro de tiempo por sí mismo, sino una necesidad de tenerlo para no perder el tiempo o estar en el mismo consumo de tiempo que el cliente. Y por otro lado, te decía, o te quería comentar también, tema de preparación o de procedimientos judiciales, estamos indagando. Creo que también nos supone un ahorro importante, o creo que nos va a suponer un ahorro importante porque estamos viendo que cada día las referencias jurisprudenciales son más acertadas. Entonces ahí creo que también nos está facilitando un ahorro. Y en cuanto a análisis general de situaciones, el ahorro es exponencial. O sea, planteamientos estratégicos que hablamos con clientes, desde el punto de vista nuestro jurídico, alinearnos con el cliente de lo que quiere hacer el cliente, para nosotros es un gran ahorro de tiempo el estar ahí con ellos. Bueno, ¿y que hay algo que sigas haciendo, que sigáis haciendo a mano propósito porque no te fías de, digamos, de dejárselo a la IA?
de momento, la decisión final de cómo ir un proceso judicial. Digo, estamos en fase de prueba, la orientación está bien, pero no tenemos una confianza plena de dejarnos llevar en la preparación de un juicio por lo que nos dice la inteligencia artificial. Creo que ahí el talento va a ser difícil de sustituir. Sí, estamos de acuerdo. Delegar ese criterio en la inteligencia artificial parece una decisión muy mala. O sea, la IA puede ayudar mucho y ayuda mucho, lo estás diciendo claramente, pero evidentemente la parte de estrategia, la parte de criterio, la parte de juicio, no tiene ningún sentido delegarla a la IA por millones de razones. No, Parece- consultar está bien, pero bueno, es un Internet vitaminado. Bueno, oye, vamos a cambiar de tema porque me interesa hablar contigo del tema de los juniors, del tema de Ujú, los abogados más jóvenes que entran en los despachos. ujú. Tú has formado abogados, evidentemente, y personas en el despacho y en los despachos y en el banco. Hoy el junior está usando IA para búsqueda, resúmenes, etcétera. ¿Te preocupa que dejen de aprender? Me preocupa, sí, sí, vamos, me preocupan por la profesión, ni por el futuro de la profesión y los propios abogados. Yo creo que la IA, más que el junior, el becario lo va a eliminar. Y el junior no lo puede eliminar, o sea, no podemos consentir que lo elimine porque el talento no se, no se puede prescindir de él. O sea, por mucha ayuda o herramienta tecnológica que tengamos en inteligencia artificial, no podemos prescindir del talento. Ahora bien, el junior necesariamente tiene que tener unas habilidades en el manejo de este tipo de herramientas. Entonces, será tanto o más valorable un gran expediente académico como que sepas manejarte en este entorno. O sea, un gran expediente académico sin saberte manejar en este entorno te va a dejar un poco cojo. Entonces, esa es una preocupación que sí a futuro, un futuro inmediato, vamos, no de una generación o dos, no se puede prescindir del conocimiento del abogado, no se puede prescindir desde luego de su talento, de sus habilidades, pero sí este junior y todos, pero especialmente el que se incorpora al mercado de trabajo ahora, debe tener habilidades para manejar la inteligencia artificial y apoyarse en ella. Te lo comentaba hace un momento. Si a ti te llega un cliente y ante un planteamiento que tú le haces te contesta con unos análisis de una, dos, tres IAs, tienes que ser capaz de no plegarte a lo que diga la IA, sino tener la capacidad de análisis y seguramente saber cuestiones que te ayuda la inteligencia artificial y otras que no te está ayudando tanto. ¿Estáis mirando en la selección de abogados, estáis poniendo ese requisito o mirando eso a fondo, digamos, esa habilidad de esa Sí. persona que quiere entrar, que no solo sepa lo más básico de los prompts, sino que sepa manejarse, lo estáis, digamos, requiriendo? Ya que yo de conocimientos de ofimática Sí. y internet básico y tal, ya no vale. Ya tienes que tener, ya cualquier charla inicial es sobre qué tipo de herramientas conoces, cómo te ves en ese entorno, qué esperas y, y también te diría, no somos un despacho top, pero hay una anécdota en Wall Street que las grandes compañías de inversión de Wall Street preguntaban o preguntan a sus ejecutivos qué nivel de handicap tienes. Y si te dicen si contesta que es por encima de 10 no te cogen, porque se presupone que te dedican más al golf que a tu trabajo. Pues esto puede ser un poco parecido. Que sepas manejar inteligencia artificial, desde luego, absolutamente necesario. Que solo sepas manejar inteligencia artificial, no. Hay que poner un hándicap para la Hay que inteligencia poner un hándicap. artificial. Vamos a tener que sacar ese concepto de La los misma hándicaps. idea, como el hándicap 18, pero en versión IA. Sí. Oye, ¿estás viendo lo de la productividad de los juniors cuando usan IA? ¿Parece que es una productividad real o que es más bien una especie de, ¿sabes?, aceleración sin criterio, ¿no?
por ahí iba ese comentario que te hacía ahora mismo, va por ahí, no, es difícil ahora, de hecho, no nosotros directamente, pero nos hemos encontrado con algún cliente que ha sido estafado. Ha sido estafado en un proceso de selección, vamos, en dos casos en concreto, de personas que inflan artificialmente un currículum para adaptarlo a un puesto de trabajo y luego el desarrollo de su trabajo le quitarle a ella y no esas cualidades que están en su currículum no están. Entonces nosotros en ese sentido sí estamos o queremos estar vigilantes en que no fichemos a alguien que maneje una inteligencia artificial y ya. Es lo que te decía del símil con el handicap. Y es difícil, ¿eh? Es difícil porque tienes que, igual que cuando la gente copia en los exámenes es difícil discernirlo, pues aquí es aún más complicado porque, bueno, pues para funciones a lo mejor básicas, la inteligencia artificial cubre bastantes áreas. ¿Cómo hacéis? ¿Hacéis algún examen oral o le pones un caso? ¿Cómo hacéis? Porque claro, efectivamente, si le dejas con un ordenador, no es nada claro, es más bien hablar con esa Es persona, ¿no? Para ver cómo piensa o lo que hablar sea. sin ordenador, hablar tomando un café o relajadamente, bueno, profesionalmente relajado, sin estar en tensión de ponerte en ninguna situación, poder ver por dónde va el conocimiento de esa persona y el dominio de la materia de esa persona. Simplemente comentando las circunstancias de un cliente para ver si lo ha entendido, si no Claro, ha entendido. claro. Y si tiene que echar mano del móvil para ver cómo está el cliente o lo que hay que hacer con el cliente, a mí me da mala sensación. A la espina, ¿no? Ujú. ¿Confías ahora en un junior igual que hace 10 años o igual No, ahora pones un poco más no. de... Creo que hay que, te decía antes que tenemos que luchar porque la profesión siga adelante y el talento profesional siga adelante, pero sí hay que estar vigilantes en cuanto a evitar la comodidad o que nos acomodemos todos a que teclees aquí una consulta jurídica, una inteligencia artificial, te la dé el resultado y lo tomes como propio, como el resultado de tu trabajo. Es una herramienta que te ayuda muchísimo, pero no puedes sustituir tu criterio, tu enfoque y tu orientación, porque la inteligencia artificial, bueno, con un prompt muy bueno, te da si depende de lo que introduzcas a la inteligencia artificial, es el resultado que te va a dar. Entonces, tú tienes que ser muy conocedor del asunto, del caso, para poder elaborar un prompt adecuado para una respuesta adecuada y tener la capacidad de verificar que la respuesta que te da está orientada hacia donde tú quieres o donde está tu criterio profesional para orientar la solución que te plantean. Además, el problema que tiene la IA, y a los jóvenes eso todavía les confunde más, es que te lo dice con un aplomo y con una seguridad que Sí, te, que te hace dudar incluso teniendo años de experiencia, ¿no? Porque te sí, dice, sí, no, sí. porque esto no sé qué, no sé cuál, y tú sabes que no es así, o que no es exactamente así, ¿no? Ujú, Pero te lo dice con una contundencia, no tanto porque se invente y alucine, que eso se está reduciendo, ujú. sino por el aplomo, ¿no? Porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y le dices, pero si es que eso no es así, o es que no has tenido en cuenta, o es que te dije antes que. Y entonces dice, es verdad, tienes razón. Los Sí. memes ahora que salen con, esto es un problema, dice, no, puedes hacerlo. Y entonces acaba en la cárcel y dice, oye, me dijiste que podía hacerlo, es verdad, tienes razón, te ayudo a salir de la cárcel. Y dices, no, No, sí, sí, sí. Es que es mejor así. era no haberme metido en este lío, ¿no? Pero te lo dice con una contundencia Sí, que y evidentemente... vuelvo a lo que te decía antes de los clientes que tenemos, que te mandan un informe con una contundencia y dices, oye, joder, asusta. Dices, a lo mejor es que he metido yo la pata y no he entendido lo que me planteaban, ¿no? Entonces, hay que tener ese criterio, tienes que tener. Y eso es lo que no tenemos que dejar de trabajar por ello. Oye, y viendo la otra cara de este tema, que es la responsabilidad profesional cuando usamos la IA, Ujú. ya hemos visto noticias de abogados e incluso jueces que usan la IA y que les han guiado, digamos, desde tu perspectiva de compliance, ¿dónde falla realmente el proceso en esos casos? ¿O dónde está el problema?
Yo creo que la responsabilidad es del ejercicio de quien ejerce profesionalmente, ¿no? La IA no le puedes derivar la responsabilidad de lo que ha salido ya creo que hace poco ha habido una sanción a un abogado por meter en un recurso no sé cuántas referencias jurisprudenciales que no existían y que lo que hizo fue meter a la IA para que hiciese el recurso y le sacó y lo que fuese. Y el hombre pues se quedó tan a gusto y tan feliz y se presentó con jurisprudencia que ni siquiera existía. Entonces, tú no puedes decir que yo no tengo responsabilidad en eso, al revés. O sea, es más responsable que nadie. Tienes que, todos podemos tener un error, un gazapo con o sin inteligencia artificial, pero no podemos achacar la responsabilidad de inteligencia artificial del error cuando el responsable del servicio profesional es tú, porque si no, entonces que desaparezcan los profesionales y se ponga un buzón de IA de abogado, un buzón de IA de ingeniero, un buzón de IA de arquitecto y, oye, pues vas allí, pones y que te digan, ¿no? Yo creo que Está esa claro. responsabilidad es del profesional siempre. ¿Y cómo diseñarías un protocolo interno eh, para que un despacho use IA minimizando el riesgo? Bueno, pues, un protocolo, pues un poco más o menos lo que venimos a hacer nosotros es que en cuestiones de calado, o sea, y en cuestiones de calado me refiero pues en procedimientos judiciales y en consultas o en planteamientos estratégicos, siempre hay una revisión por pares. Es decir, eh, el abogado director del caso o del asunto tiene la potestad de usar la inteligencia artificial como crea conveniente, pero el resultado final que se va a volcar al cliente no es revisado solo, o sea, no es solo producto de lo que ese abogado haya hecho con la inteligencia artificial, sino que dentro del despacho hacemos una revisión por pares de otro miembro del despacho para ver el enfoque que tenemos hacia ello. No te digo que todo, o sea, una consulta jurídica, eh, mis compañeros confían en mí y yo en mis compañeros no voy a estar revisando si la consulta jurídica mm, y se ha usado guía para buscar información para resolver esa consulta jurídica. eh, Tenemos que revisar otro abogado la contestación que se da al cliente. Ahí tenemos el criterio interno profesional de que somos nosotros los responsables del cliente, somos nosotros los responsables del asunto y no podemos dejar que esa IA sea la que nos resuelva por sí solas, por sí sola. En el tema de trazabilidad y de control, que es un tema muy trillado en protección de datos, por ejemplo, ¿se está aplicando ese mismo rigor con las herramientas de IA o no? ¿Cómo lo estás viendo tú? Nosotros anonimizamos toda información que se suba a una inteligencia artificial, la anonimizamos. Te digo toda y te estoy totalmente honrado diciéndote que no sé si en algún momento con una urgencia se puede colar algún dato, pero ninguna inteligencia artificial, vamos a segmentar inteligencias artificiales, ninguna inteligencia artificial de las llamadas gratuitas, es decir, que pagas con tus datos personales, eh, se puede o debe un despacho profesional volcar ninguna información en ella. Si son herramientas de pago, también tenemos que ser venidos, tenemos que anonimizar, pero podemos ser un poco más laxos porque deben cumplir con las prevenciones del Reglamento de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y deben estar. En algunos casos, IAs que usamos no tienen conexión con Internet, o sea, es una herramienta interna con un servidor externo. Ese servidor externo pues es igual o debería ser igual que otro servidor que tengamos contratados para alojar los expedientes. Pero debe existir esa prudencia, o sea, no usar ninguna inteligencia artificial de las gratuitas, eh, a ser posible a generalistas tampoco. Si se usan generalistas que sean de pago, si se usan generalistas aunque sean de pago, anonimizar siempre. Si se usan especializadas
de pago, evidentemente, para el mundo del derecho, seguir anonimizando, aunque sin el estar buscando en el documento si aparece una calle o no aparece una calle. Eh, Nombre, apellidos, evidentemente siempre. Teléfono, nombre, apellido y teléfono, evidentemente siempre anonimizarlo, pero a lo mejor una inteligencia artificial propia del despacho, pues a lo mejor te puede que está quitando la dirección, por decirte un poco el funcionamiento que llevamos nosotros. ¿Cómo anonimizáis por curiosidad? ¿Tenéis una herramienta específica para anonimizar o lo hacéis más manual con la herramienta del Word o cómo hacéis ese No proceso de anonimización? tenemos editores de documentos donde tachamos, borramos. eh, que a mí me surge también una duda si la inteligencia artificial es capaz de levantar esa anonimización. No lo sé, es una cuestión que algún día hablaré con algún cliente programador informático, si eso es capaz de levantarlo la inteligencia artificial. Interesante. Oye, y dinos, para ir terminando, algún consejo concreto para un despacho que no sepa dónde empezar, que esté atascado con estos temas de la experiencia vuestra, de lo que hemos hablado, de cómo poder trabajar con IA con seguridad. ¿Qué le dirías a un despacho pequeño que esté más atrás de lo que estáis vosotros? Porque además habéis hecho una evolución, si no te he entendido mal, de hace un año o dos, estabais más Sí, bien, digamos, poniendo con pinzas el tema de la IA, pero en el último año o 2 años habéis dado un acelerón importante a lanzaros a la IA, ¿no? sí, ¿Qué os sí. ha hecho cambiar esa mentalidad y qué consejo le podrías dar a un despacho para que lo hiciera igual? Eh, a mí me han hecho cambiar, internamente me han hecho cambiar a mis compañeros, bueno, en concreto una compañera que siempre ha sido muy igual. Al contrario que yo, que te he dicho al principio que no soy early adopter, ella sí lo es. Lo estuvimos evaluando pues hace más de 2 años el uso de inteligencia artificial. Yo no era, los resultados que veía no me convencían, pero poco a poco mm, hemos visto que sí. ¿Y cómo hemos hecho esta evolución? Pues mira, al principio yo creo que como todos, pruebas las inteligencias artificiales de andar por casa, o de las que todo el mundo conoce. eh, y cada día surgen más inteligencias artificiales. Entonces vas probando, vas viendo y te das cuenta que no todas son iguales, no todas funcionan igual y vas descartando y aprendiendo. No con temas estrictamente jurídicos, sino que lo hemos hecho con temas personales, o sea, con aficiones. Yo particularmente, mi entrada a inteligencia artificial ha sido primero por fuera del despacho, pues con distintas aficiones que pueda tener, pues, oye, preguntando y como tengo afición y conozco, validando y comprobando si lo que me contestaba tenía sentido o no tenía sentido. Y posteriormente, pues entrando ya a herramientas, como te decía, de pago, donde se afina más, y a herramientas ya específicas para el mundo jurídico. Y todo con prueba previa, o sea, los experimentos con gaseosa, o sea, no entrar a llevar un asunto o que te ayude para llevar un asunto de cero, meterte en una inteligencia artificial, sino de tío haciendo pruebas de contexto, oye, pues necesito que me plantees cómo enfocar una relación contractual donde hay un distribuidor internacional de un software, no sé, ponete un caso propio, de un software en el cual pues participan X desarrolladores, cómo lo planteamos. Entonces, ver esos planteamientos y ir afinando si encaja con tu expertise, si encaja con tu forma de funcionar y poco a poco pues ir confiando en los resultados, siempre verificados, o sea, siempre verificados, Claro. no dejar a la IA que sea la que te guíe, sino la que te ayude en el camino, o sea, te acompañe, no que te marque el camino exclusivamente. Fácil que ocurra, porque efectivamente como la IA le dices hola y ya enseguida te lanza una parrafada, hola, he pensado que ya que estamos aquí te he preparado esto y es como frenan. Sí, sí, yo el otro día tuve una Tiende a... incursión.
tuve una discusión con tiende ella. a enrollarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y el otro día, sí, estoy ya como un chascarrillo, casi, con una IA que de hecho ayer, ¿no? Ayer, el día 20 la finiquité. He tenido una discusión con ella. No sé, le hice un planteamiento para un tema no jurídico y me empezó a darle vueltas de tal forma que al final le puse, digo, oye, si me puedes contestar, contéstame. Y me dijo, pues te voy a ser sincero, no te puedo contestar. Pero me dio 20 vueltas. Me dio 20 vueltas al planteamiento que hacía. Digo, esto ya estamos llegando a unos momentos Sí. complicados. Es un poco confuso, estamos de acuerdo. Ujú. Yo creo que coincido contigo, el tema es cacharrear, o sea, probar, hacer, porque quedarse en la casilla salida no tiene sentido, hay que usar la IA y hay que usarla con criterio, como estás diciendo tú, y empezar de menos a más. Yo creo que tiene mucho sentido. Si alguien todavía tiene dudas o tiene temores o tiene miedos, los tiene que ir despejando porque no es una revolución que vaya a estar, ¿sabes? Que vaya a ser temporal y vayamos a volver a la situación anterior. Estamos claramente en un cambio muy relevante y definitivamente tú lo has expuesto con mucha claridad. Trabajar sin IA ahora es o difícil o imposible porque efectivamente el cliente ya te lo pide o es la única manera con el ejemplo que contabas tú antes. Si no, simplemente es que está la desproporción que no puedes Sí, hacer sí, muchos asuntos, ¿no? correcto. Con lo cual, yo creo que ese es un consejo estupendo. ¿Quieres añadir algún otro consejo y terminamos? Bueno, pues que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, pero sí, me voy a poner un poquito filósofo, como no hay que Claro. tener miedo a la vida, o sea, estamos en un cambio de hoja de etapa vital, o sea, de planteamiento, pues como cuando la revolución industrial, que supuso unos cambios fundamentales, el descubrimiento de la rueda y la máquina de vapor, pues llegó a finales de los 80, principios de los 90, Internet incipiente y ahora que ha cambiado el mundo pues de arriba abajo y ahora estamos en una vuelta más de tuerca. Entonces, no tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial como tenemos que tener miedo a la vida. O sea, en el mundo no vencen ni los más fuertes ni los más débiles, son los que mejor se adaptan, son los que sobreviven, ¿no? Entonces, esto requiere de un procedimiento de adaptación. Si te ha, tienes que saber pues que si te ha tocado vivir en la sabana, pues tienes que saber que al amanecer o estás corriendo o date por muerto, ¿no? Puede Porque ser la cena, puede ser la cena de alguien, ¿no? claro, llegará Directamente, un te león y te pones ahí. comerá. Entonces, esto es correr y lo que hay que correr es con criterio y sentido y focalizado hacia donde queremos ir. Y el que no corra, eso sí, le pasarán por encima. Pues con esta cita más o menos textual de Darwin, ponemos fin a la teoría de la evolución de Darwin, ponemos fin A esta charla. a esta charla. Muchas gracias, David. Ha sido A ti. un placer compartir este rato contigo. Igualmente. Y nada, pues No- no- adelante. Nos vemos en breve. Ya sabéis que hemos creado este canal porque estábamos cansados de que el debate sobre IA y derecho lo lideraran personas que no entendían, digamos, los matices del mundo legal, ¿no? Aquí estáis viendo que no vienen expertos en tecnología a contarnos qué es un algoritmo y otros temas técnicos, sino que vienen abogados como David que están usando la IA cada día para contarte cómo lo hacen, qué les funciona, qué no y cómo está cambiando su manera de trabajar. Hablamos de casos reales, con naturalidad, con los pies en la tierra y con opinión propia. Ya sabes que si te ha gustado, suscríbete, dale a like y si crees que a algún abogado le iría bien ver esa charla, pues le comparte o comenta. Y si quieres ver cómo funciona Doya, que es una herramienta que será la próxima revolución o ya lo está empezando a ser, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Puedes cargar tus documentos y hacer una prueba. Es gratuita, dura 15 días y no te pide tarjeta de crédito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.